Fulbright es un programa del gobierno de Estados Unidos que lo que busca es promover el intercambio académico y cultural con otros países del mundo, y principalmente hace esto a través de becas de intercambio académico. En el caso de México, estas becas son otorgadas por Comexus, que es la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural. El nombre de Fulbright es sin duda alguna sinónimo de prestigio académico y es quizá una de las mejores opciones que puede tener un mexicano para poder financiar sus estudios en Estados Unidos. Existe una diferencia importante entre las becas Fulbright y las becas y el resto de las becas que normalmente se otorgan en México. Para otras becas, el funcionamiento típico es que los estudiantes primero aplican a los programas o a las universidades en los que están interesados, y una vez que reciben una carta de aceptación de la universidad, entonces pueden aplicar a otras becas, como por ejemplo podría ser CONACYT. En el caso de Fulbright funciona al revés. Lo que debes hacer si tienes interés en aplicar a esta beca es, antes de aplicar a las universidades, primero haces una aplicación para Fulbright, donde pasas por un proceso de evaluación, y en caso de ser seleccionado o seleccionada para la beca, entonces es Fulbright quien te va a ayudar con todo tu proceso de selección y de aplicación a las universidades en las que pudieras estar interesado. Creo que Fulbright es la beca más completa que existe en México. Digo esto porque no solamente te va a brindar apoyo económico, que es fundamental, pero además de esto, el equipo de Fulbright te va a dar acompañamiento y apoyo a lo largo de todo el proceso de aplicación a las universidades. Ellos te van a ayudar a que puedas redactar muy buenos ensayos, a que prepares un currículum muy competitivo. Y bueno, adicionalmente a esto, también te van a dar, te ayudan para que puedas volver a presentar los exámenes estandarizados en caso de que esto sea necesario, exámenes como el TOEFL o como el GRE. Te van a ayudar con el trámite de la visa para la embajada, y te proporcionan también un seguro médico para cuando estás en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que por esta razón ninguna otra beca es tan robusta como lo es la beca Fulbright. Los requisitos básicos para poder aplicar son los siguientes. Debes tener al menos 8 de promedio en tu último grado académico, es decir, si estudiaste licenciatura, se te tomaría en cuenta licenciatura, y si adicionalmente tienes algún posgrado, se te va a tomar en cuenta ese posgrado. Vas a necesitar tener también al menos 80 puntos en el examen TOEFL o 6.5 en el IELTS, y en el caso del GRE te piden 152 puntos en la sección verbal o en la sección cuantitativa, dependiendo del tipo de programas a los que estés pensando aplicar. Si son programas con un énfasis más cuantitativo, bueno, ese 152 lo vas a necesitar para la sección de razonamiento cuantitativo. Si son programas más de ciencias sociales, humanidades, arte, vas a necesitar el 152 en la sección de verbal. Es importante que sepas que ya no se está considerando el examen GMAT como opción para poder aplicar a la Fulbright. Por más que tus programas de aplicación te pidan el GMAT, si quieres aplicar a la Fulbright, necesariamente vas a tener que presentar el examen GRE. Adicionalmente, como parte de la aplicación vas a tener que redactar 2 ensayos donde describas un poco quién eres y por qué es que estás solicitando una beca como esta, y argumentar también, bueno, un poco cuáles son los programas en los que estás interesado o interesada, y por qué sería importante que Fulbright te apoyara para estudiar estos programas, ¿no? Que de alguna manera, ¿qué le vas a devolver tú a México una vez que regreses de estudiar en Estados Unidos? El proceso de selección de candidatos básicamente tiene 2 momentos distintos. Primero, te van a avisar de entre todas las personas que cumplieron con los requisitos mínimos que pide Fulbright y que enviaron su aplicación en tiempo y forma. De entre todas estas personas, Fulbright te va a notificar si pasas la primera ronda
te van a enviar un correo y te van a decir que pasaste a la segunda ronda, la ronda de entrevistas, y bueno, justamente en esta ronda te van a hacer una entrevista por Skype con un grupo de expertos en el área a la que tú estés pensando aplicar, y te harán una serie de preguntas donde tendrás que argumentar por qué eres el candidato o la candidata ideal para recibir esta beca, y de alguna manera cuál va a ser la retribución que va a tener México como país, ¿no? De qué manera se va a beneficiar el país al haber invertido en tu formación para que estudies en Estados Unidos. El primer consejo que le daría a quienes tengan interés en aplicar una beca como la Fulbright es que apliquen. Si cumples con los requisitos mínimos, por favor no pienses que tu perfil no es lo suficientemente fuerte y que no te van a dar la beca. De alguna manera no tienes nada que perder una vez que cumples con estos requisitos, simplemente tendrás que dedicar algo de tiempo a llenar la aplicación, pero insisto, no tienes nada que perder. Lo peor que te puede pasar es que te digan gracias por participar y tendrás que buscar otra manera de financiar tus estudios en Estados Unidos. Pero de alguna manera, si logras pasar de ronda y al final acabas teniendo la beca, bueno, esto te puede cambiar la vida de forma muy importante. Otro consejo importante es hacer la aplicación a tiempo. Por lo general la convocatoria regular cierra los primeros días de febrero. A mí me pasó que por el trabajo y por otras cuestiones se me fueron encimando los tiempos y apenas si pude tener mi aplicación lista. De hecho, la tuve que mandar 10 minutos antes de que cerrara la convocatoria. Lo ideal es que puedas tener la aplicación lista unos días antes, y sobre todo que tengas la oportunidad de darle a gente a leer tus ensayos, que revisen tu currículum y que de alguna manera te den retroalimentación para ver cómo puedes fortalecer tu aplicación, ¿no? Muchas veces los ensayos tienen errores de ortografía importantes o errores gramaticales, ¿no?, al tratarse de ensayos en inglés, y esto debilita mucho una aplicación para el comité de Fulbright. Entonces esta parte de hacerlo con tiempo y de que te puedan revisar tus materiales de aplicación es, creo, una de las cuestiones más importantes. En el caso de que llegues a pasar el primer filtro y bueno, que pases a la ronda de entrevistas, mi recomendación aquí sería que no te confíes, que no creas que en este tipo de situaciones te vas a desenvolver muy bien. No, es que de alguna manera planees muy bien qué vas a decir en la entrevista, que anticipes un poco qué cosas te podrían preguntar, cuáles son las debilidades en tu perfil y cómo podrías contestar al comité de expertos que te van a evaluar. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tenía una maestría antes y estaba aplicando para una segunda maestría, y sabía que esto iba a ser una cuestión que quizá en la entrevista iba a aparecer, ¿no? Que me iban a decir, oye, si ya tienes una maestría, ¿por qué estás volviendo a aplicar a un segundo programa? ¿O por qué te deberíamos de dar a ti la beca cuando hay gente que no tiene estudios de maestría? Entonces esta fue una de las cuestiones que tuve que tratar de anticipar un poco y tener una respuesta pensada, y efectivamente me lo preguntaron durante la entrevista. La experiencia que tuve con Fulbright ha sido sin duda una de las mejores que he tenido en mi vida, ¿no? Recibir esa llamada o ese correo donde te dicen que has sido seleccionado como becario Fulbright es de lo mejor que me ha pasado en la vida, porque sabes en ese momento que pues de entrada tu sueño de ir a estudiar en Estados Unidos pasa a ser una realidad, y además que de alguna forma toda esta ansiedad que acompaña el proceso de aplicación a un programa competitivo pues de alguna manera se reduce mucho, porque sabes que vas a tener el acompañamiento de expertos que te van a ayudar en cada paso de este proceso. Quizá una de las experiencias más valiosas que tuve con Fulbright fue lo que llaman el Gateway Orientation Seminar, ¿no? Es una especie de seminario internacional que hacen con los becarios Fulbright de distintos lugares del mundo. En mi caso me tocó ir a Richmond, en Virginia, y bueno, fueron 3 días de actividades académicas y recreativas, de conocer a gente con intereses muy diversos a los míos y que provenían de culturas muy distintas, y la verdad es una experiencia única, ¿no? Creo que ser becario Fulbright es mucho más que tener un apoyo económico para tus estudios de posgrado.
Ser becario Fulbright significa formar parte de una de las comunidades académicas más grandes y prestigiosas que hay en el mundo, y bueno, esto ha sido una experiencia invaluable. Lo que hacemos es apoyar a estudiantes que tienen interés de aplicar a programas competitivos en el extranjero. Parte de nuestros servicios consisten en cursos de preparación para exámenes estandarizados como el TOEFL o como el GRE, y adicionalmente ofrecemos servicios de mentoría personalizados para todo lo que es la preparación del currículum, de los ensayos, de la selección de las universidades. Entonces, un poco lo que buscamos hacer es dar todos los recursos que se necesitan para poder producir una aplicación competitiva que de alguna manera les dé a estos estudiantes mayores posibilidades de obtener ya sea becas como la Fulbright o de ser admitidos en programas prestigiosos en algunas de las mejores universidades del mundo.